Bueno, pues bendiciones, un domingo más, estamos día 16, me da mucho gusto compartir ya aquí con ustedes, estar en otro podcast más. Bendiciones para aquellos que se conectaron, para aquellos que van a seguir la transmisión. No se pierdan, síganla hasta el final y de verdad se van a llevar a un buen tema. Amén. Pastor Carlos, Julio, bendecirlos, saludarlos como cada semana que estamos acá interviniendo a través de las redes sociales para traer un mensaje no solamente que traiga edificación, enseñanza, sino Amén. Que también despierte en toda nuestra audiencia, ¿verdad? Ese interés por buscar de Dios, por aprender, por discipularse, por estudiar estos temas tan controversiales que tenemos hoy en día también, de las situaciones que están pasando en esta nación, para todos los que somos de Hispanoamérica, todas las cosas que se han estado moviendo alrededor de la entrada de un nuevo gobierno. Yo creo que eso ha sido algo que este año ha marcado diferencia, ¿no? Sí, es algo que ha estado marcando una diferencia, está teniendo un impacto fuertemente, especialmente aquí en los Estados Unidos y muchas controversias, ¿verdad? Como ahorita lo que hablábamos con los refrescos de colas, con las deportaciones, las marcas, la gente asustada con los trabajos y tantas cosas de la política, pero pues aquí estamos creyendo en Dios. Amén. En su visión y en el propósito. Así es, y luego más que en el propósito es saber la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a saber la voluntad de Dios, Carlos? ¿Cómo podremos saber la real voluntad de Dios? Vamos a darle lectura al versículo que traemos hoy en día para iniciar este programa. Y viene en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a estos siglos, sino transformaos por mediante la renovación de vuestra mente, de nuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Wow, cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios, es que nuestra mente no tenemos que permanecer en nuestro propio entendimiento, porque si aprovechamos nuestro propio entendimiento y nos dejamos llevar a la corriente de este mundo o al entendimiento que este mundo trae, pues ciertamente vamos directo al fracaso. No, y podemos confundirnos, y viene a mi memoria que la semana pasada concluíamos con un tema tan importante como lo es ser discípulos que tienen esa fe, ¿verdad? Para poder responder a un llamado, para orar, para vivir en esa vida de relación con el Señor, pero cómo a través de la fe que Él ha puesto en nosotros, podemos nosotros enfrentar estas situaciones que hoy estamos viviendo, ¿verdad? De no conformarnos a lo que está pasando en este momento, en este siglo, porque si bien toda nuestra audiencia sabe, y más que todos los hispanoamericanos que estamos en esta nación americana, estamos viviendo estas situaciones entre la crisis del miedo, el temor, la angustia, la incertidumbre, ¿verdad? Que se ha dejado sentir por las decisiones que el gobierno ha implementado al entrar el nuevo presidente. Y muchos cristianos pueden estar bajo ese sentimiento de miedo, de temor, de angustia, y es ahí donde debe venir un cambio de mentalidad. De decir: Señor, tú me tienes en esta nación con un propósito, entonces tengo que enfrentar mi miedo usando la fe de Dios para traer una renovación a mi mente, a mi espíritu de entender y de pensarlo, saber: Señor, tú no vas a dejar que tu plan se acabe conmigo, que tu propósito se acabe aquí solamente por un cambio de gobierno. Yo creo que el propósito de Dios continúa, pero primero empieza aquí la lucha mental. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque hay muchas marcas, hay grandes cadenas comerciales que están apoyando ciertas decisiones, y si bien no es nuestro tema y no queremos ser controversiales en ese sentido, pues todos hemos pensado en algún momento qué pudiera pasar, ¿no? Claro, es que es algo que de alguna manera nos involucra a todos, si a veces no directamente, indirectamente puede perjudicar a nuestra familia, a nuestra congregación, a la comunidad. Es algo que nos afecta directa o indirectamente. Fíjate que lo que está pasando en este siglo, así como volvemos al tema, ¿no? Está pasando en este siglo, es algo que nos trae temor, que trae miedo, que trae angustia, pero ciertamente el miedo no proviene de parte de Dios. Eso. Entonces, cuando hablamos de renovación, no habla de coger un pedazo de tela, ¿verdad? Y ponerle nada más un parche, sino tiene que ser transformado, o sea, tiene que dejar de ser lo que es para ser algo totalmente diferente. Y nosotros, cuando entendemos eso y lo traemos a la mesa, ¿verdad? Que nuestra confianza no está puesta en un gobierno, sino está puesta en quien puso el gobierno. Amén. Y quien pone y quita, pone y quita reyes,
es Dios. Amén. Sí, No hay, por ¿no? eso yo siempre he pensado, y a raíz de todas estas situaciones que se han estado suscitando en cada uno de los estados o ciudades más vulnerables, porque no es en todo el país, pero hay estados más vulnerables donde hay una cantidad mayor de hispanoamericanos o de gente, ¿verdad?, inmigrante en este tipo de estatus migratorio no resuelto, situaciones pendientes, y no es en toda la nación, pero sí en estos estados más vulnerables, la gente siente esa inseguridad, ¿verdad?, a salir o a hacer o a decir. Pero nosotros sabemos que cuando el propósito de Dios está en un lugar, en una situación, se tiene que remover todo lo que está a su alrededor, ¿verdad? Y cuando Dios determina hacer algo en una nación, poner o quitar un gobierno, yo creo que los que creemos y tenemos una fe bien segura en Dios, sabemos que debe de venir una renovación del entendimiento, es decir, Señor, ¿qué quieres hacer a través de esta situación? ¿Y cómo quieres despertar a la iglesia Eso. para que nosotros nos pongamos a buscar cuál es tu voluntad que es agradable y perfecta? Así es. Yo trato de enfocarme, Romanos 8:28, o sea, todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Esto tiene que tener un propósito bueno, pero también es importante que mantengamos la mirada en Dios y no estemos tan pendientes de las noticias, no estemos tan pendientes de chismes que a veces no fueron ciertos. Sí, fake news. Sino estar conscientes en, a ver, ¿cuál es el propósito? Dios ya hizo tantas cosas para que yo llegara acá a los Estados Unidos. Te ha cuidado por ya quién sabe cuántos años. Y ya te tiene aquí con un propósito, o sea, y nomás de repente Dios va a permitir que te vayas, pues no. ¿Verdad? Fíjate que diste en el clavo cómo es importante lo que escuchamos. Es bien importante a que le prestamos oídos, porque lo que le prestemos nosotros oídos va a ser lo que invada nuestra mente y quiebre nuestra confianza. Y exactamente iba a leer yo un versículo con respecto a lo que tenemos que escuchar. Dice la Biblia que si nosotros escuchamos la voz de Dios, dice de la siguiente manera, en Proverbios 1:33 dice, mas el que oyere, Amén. habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor al mal. Entonces, de verdad que ahí está la clave para todo este temor que está corriendo en el mundo, para toda esta incertidumbre que tenemos como hispanos en este país, para toda la incertidumbre de saber qué viene el día de mañana. La Biblia nos lo resume en este versículo prácticamente dándonos 3 de sus promesas, 3 de tantas promesas que existen en la Biblia, ¿verdad? La primera promesa aquí es tener una confianza. Amén. Confiar en Dios, confiar en Él, no confiar en un gobierno, no confiar en un presidente, no confiar en una casa, porque tal vez nosotros ponemos nuestra confianza de que aquí tenemos nuestros bienes, de que qué va a ser más allá, más adelante, dónde va a estar. No tener la confianza pues, ni en una pareja o ni en un estatus migratorio, como decías. Ahí viene tu confianza puesta en Dios. Tendrás confianza, podrás vivir tranquilo. Sí, y es que parte de lo que es la fe, y es lo que veíamos la semana pasada en nuestro tema, la fe tiene diferentes, o es una multiforme sabiduría que tiene diferentes variantes. Y en sí la palabra fe, y esto es interesante también, se me vino mucho a la mente, ahorita que Julio lo mencionaba, la palabra fe, la raíz de la palabra fe tiene 3 directrices, que las 3 hacen la palabra fe. Y número 1, la fe significa confiar. Eso es Ahí fe. está la Entonces, confianza. es fe, no solamente creer sin ver, eso es parte de la fe, pero una de las primeras raíces que ligan a la fe es confiar. Y la confianza es aquella que me hace a mí tener la seguridad o la convicción de que las cosas están bajo la voluntad de Dios. Otra de las vertientes que tiene la palabra fe es que es creer, ¿verdad? Y esa fe es cuando tú no ves y no sientes, pero tienes la convicción, y esa creencia o esa fe te motiva a. Pero la que más me agrada es que, ¿sabes qué, Pastor Carlos, Julio? La palabra fe también tiene una raíz o una connotación que es adherirse o afianzarse o apegarse a algo. Entonces, si no nos adherimos a la palabra de Dios que ya está escrita, que ya declara un destino, entonces nuestra fe puede tambalearse. Pero si estamos adheridos a su palabra va a traernos esa confianza de la que Julio hablaba, ¿verdad? Para poder enfrentar las situaciones del día a día que todos hemos vivido.
Y esa es una de las cosas buenas que no me acuerdo a quién le comentaba yo le decía, mira que no es una casualidad que, por ejemplo, aquí estamos representando a 3 iglesias y las 3 iglesias hemos estado motivando a los feligreses a que estén leyendo la Biblia cada día, Así ¿verdad? es. Para poder leer toda la Biblia en un año. Y yo pensaba y meditaba y yo decía, mira, Dios es sabio. Nos está tratando de que nosotros nos metamos en su presencia, que nos metamos en sus promesas, como lo decía Julio, que nos enfoquemos en escuchar lo que es bueno y verdadero, que viene de Él, y no estar escuchando cosas que nada más te vienen a traer miedo, que alimentan la inseguridad o la Exactamente, incertidumbre y que rompen con esa relación de fe que debiéramos de tener con el Espíritu Santo, porque pues no podemos nosotros Exacto. frenar situaciones naturales que ya son parte de todo, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que Dios permite que se remuevan nuestros fundamentos para ver si realmente estamos edificados en una fe, si realmente confiamos en el proceso y en el plan de Dios, ¿no? Y es que no es lo mismo decir tengo fe, ¿verdad? y estar creer en el que proceso. confío en Dios y a la hora de la hora, ¿verdad? Sino que realmente a la hora de la prueba decir, ok, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame. Pastor Jesse mencionaba el viernes, ¿verdad? Ahí en una prédica donde Jesús le decía a Pedro, ¿verdad? Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte y yo he orado para que tu fe no falle. Amén. Y Fíjate, adelante. fíjate que cuando dices eso acerca de la fe, que está siendo probada nuestra fe, pero no existe un límite, o sea, hasta dónde va a ser probada nuestra fe. Porque me trae a memoria cuando está Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. ¿Y qué están viendo, Charlie? ¿Qué están viendo? Están viendo que va a ser, está viendo que va a ser calentado el horno primero. Entonces, ¿qué esperaban ellos? A lo mejor con su fe esperaban que ahí se apagara o que no calentara o que algo fallara, sucediera. que algo sucediera en ese momento. Y luego ya están al borde. ¿Y qué esperaban? Como, Señor, ¿no vas a actuar? ¿Aquí no les va a caer un rayo a ellos? Sí. ¿No los vas a quitar? ¿No vas a impedir que yo caiga? No, caen al fuego, dice la palabra, que cayeron al horno y todavía estando en el horno, o sea, estaba haciendo probada su fe, pero hasta ese momento es cuando la cobertura de Dios actúa y no les pasa nada. Y no una, les pasa y nada. una respuesta hermosa de Dios de que se manifiesta ahí su presencia. Yo he meditado mucho también en eso porque voy a predicar de eso. Y yo meditaba y le decía, Señor, es que ¿cuántos ahorita nos rajaríamos cuando viéramos que nos están a punto de aventar al fuego? Y que le subieron más, ¿verdad? o sea, oye, no nada más fue un calor normal, fueron o sea, 7 veces más. 7 veces más. De lo normal. Imagínate, o sea, y ellos no rajaron, o sea, su fe era tan fuerte, tan profunda, que hubo un momento donde vieron que no sucedía nada y pues dijeron, pues preferimos morir, Señor, pero seguimos creyendo en ti. Entraron en ese horno de fuego y se manifiesta la presencia de Dios y salen intactos, ¿verdad? Ni olían a humo. Y es que si bien Dios va a permitirnos en medio de un proceso que nuestra fe sea puesta a prueba, no para dañarnos. Y eso es algo que hay que entender muy bien, sobre todo en nuestra audiencia que nos esté viendo hasta donde llegue este video, que cuando la fe es probada, no es porque Dios espera que tú salgas dañado o salgas con un mal, sino la prueba viene para aquel al cual Dios mira capaz de salir aprobado, porque sería ilógico que Dios probara a alguien sin fe, sería infructífero que Dios probara a alguien que no cree. No, Dios prueba a aquel que sabe que tiene la medida suficiente para responderle y salir aprobado, porque Dios es inteligente. Dios no va a probar a alguien a través de una situación que sabe que le va a fallar o va a responder negativamente. No, la fe es probada de aquel que quiere que su fe crezca, madure, se fortalezca, ¿verdad? Estos jóvenes ya conocían al Señor, ellos ya eran príncipes, ellos ya ministraban al Señor, ellos ya servían inclusive cerca del gobierno, ¿verdad? Porque eran los amigos de Daniel, y Daniel era un príncipe gobernante en Babilonia. Entonces ellos tenían una posición de privilegio que los demás no querían que tuvieran,
¿verdad? Y yo lo veo hoy así. Los hispanos tenemos una posición de privilegio en esta nación, porque muchos han crecido y muchos negocios se han dado a través de los hispanos. La obra de mano de este país depende de muchos hispanos. Los latinoamericanos hemos influenciado a esta nación porque Dios nos trajo, porque ve nuestra capacidad de trabajo, de fe, de creencia, de resistencia, ¿verdad? Entonces, esto es pudiéramos verlo de esa manera también, y no quiero globalizarlo o generalizarlo, pero pudiéramos ver que si nosotros, los que creemos en Dios, estamos siendo pasados por estas situaciones en las que nos sentimos al borde de que algo puede pasar, a ver, Dios está esperando cuál es nuestro fruto. Y es lo que ustedes decían. Ellos no se amedrentaron ante el fuego, sino que dijeron, si perecemos, pues para la gloria de Dios. le servimos a Él, o sea, estamos listos para este momento, porque es lo que decías, aún sabemos que Dios puede apagar el fuego, y si no lo apaga, estamos listos para entregar la vida, porque sabemos a dónde vamos. Ese era el nivel de fe que ellos tenían, ¿verdad? Y Dios no apagó el fuego, sino que hizo que el fuego se hiciera parte de ellos. Cuando nosotros respondemos con fe, las pruebas se vuelven parte de nosotros, no para dañarnos o destruirnos, sino para promovernos. Y eso es algo que... Y aquí viene una pregunta importante para todos aquellos que a lo mejor pudieran estarnos escuchando y decir, no estoy en ese nivel, pero quiero estar. ¿Qué necesitamos hacer para llegar a ese nivel? Pues conocer de su palabra. Dice que necesitamos oír de su aplicarla. Palabra. Oír de su palabra, porque la palabra es la que produce en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Es la que provoca en nosotros esa fe que nosotros necesitamos, el oír cada día de su palabra. Entonces, yo me considero, la verdad, yo en este tiempo me considero muy importante. ¿Por qué? Porque somos el heraldo de las buenas nuevas, no de las malas noticias, no de lo que todos están tratando de ver y, oye, mira que hay una redada en tal lugar, mira que está pasando esto en otro lugar y que deportaron a este y que se llevaron a este otro. No, nosotros somos el heraldo de las buenas nuevas en este tiempo, a personas que Dios ha decidido ponernos en este momento. ¿Y nuestra fe en qué está puesta? En que hay gente que va a escuchar este programa. Si no tuviéramos nosotros la fe, pues realmente no estaríamos aquí, si no estuviéramos en casa. Amén. Y que queremos impartirles eso a toda nuestra audiencia, que nos dejemos de esa paranoia de las situaciones que están pasando, porque los que vivimos acá sabemos realmente por dónde está empezando esta estrategia del gobierno, ¿verdad? Pero recordemos que nosotros no nos guiamos por las cosas de este mundo, sino por el reino de los cielos. Entonces, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, vino a mi mente esa cita en lo que comentabas, porque si empezamos a prestar oído solo a las cosas negativas que la gente cuenta, sin tener realmente la veracidad de lo que está pasando, podemos cualquiera de nosotros, no solo cristianos o cualquier persona que profese una religión, cualquiera se puede quebrar en medio de una situación difícil, cualquiera puede pensar lo peor, pero dice el libro del Proverbio, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y de la abundancia del corazón, San Mateo 12, va a hablar la boca. Entonces, si dejamos que el miedo nos amedrente, la situación nos gobierne, entonces, ¿en quién hemos puesto nuestra fe? ¿De quién hemos sido discipulados? Si hemos sido discipulados del Espíritu Santo o discípulos del Espíritu Santo y de Cristo, bueno, nuestra fe va a sostenernos para conducirnos de una manera correcta. Aún viéndonos en una circunstancia difícil, ahorita mientras los escuchaba hablar me recordé que hace como unos 15 años a mí me metieron a la cárcel injustamente y mi sentimiento cuando me metieron ahí a la cárcel todo el tiempo era, pero yo soy inocente, o sea, yo no, sí, claro. Estoy injustamente, y lo único que me puse a hacer es clamar a Dios, y yo le dije, tú sabes que soy inocente, si hay un propósito por el cual tú me trajiste aquí a esta cárcel, pues yo estoy en tus manos como quiera. Y yo me propuse dentro de ahí, dije, yo le voy a predicar a los que estaban ahí. Sí. Haz de cuenta que me metieron a la cárcel como a las 2 de la mañana, y para las 7 de la mañana ya estaba afuera. Pero todo ese tiempo que yo estuve ahí, yo le prediqué a los que estaban allí. Y me dejaron libre, sin ninguna consecuencia ni nada, porque Dios actúa y algo movió, algo hizo, porque uno sabe que es inocente, uno sabe que era injusto, y si tú clamas al justo... Sí, fíjate que
antes de terminar, bueno, no sé cuánto tiempo nos quede, pero es que esa situación que viviste me abre el panorama de algo tan importante que me gustaría que la audiencia supiera. Dios no te mete a ti en una situación porque tú eres el que es culpable, sino que adentro hay una persona que necesita escuchar su palabra y tú eres el medio para compartírsela. Entonces, a veces uno cae en situaciones injustas, no porque uno haya pecado, sino porque tú eres el medio para resolverle a alguien más y Dios te va a usar donde nadie quiere ir. Entonces, a veces es incomprensible, oigan bien, y esto es algo bien importante y ustedes no me dejarán mentir. A veces la voluntad de Dios es incomprensible, pero es perfecta. Exacto. No se comprende al inicio, no se entiende el porqué, la situación, la separación, el dolor, la prueba, la tristeza, el desierto. Pero cuando miramos este texto, dice que para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta. No dice comprensible y no dice lógica. Agradable Y perfecta. Entonces, más nos vale agradecer a Dios y decir, bueno, si tú me escogiste para esta situación, una fe ves en mí, capaz de resistirla y hacer que otro a lo mejor se rescate en ese momento. Y es que es muy importante también, si caes en una situación, yo creo que a mí el Espíritu Santo me ayudó a tener una actitud diferente de no entrar en desesperación, no entrar en miedo, no entrar en pánico, no entrar en porque hay veces que entras en ay, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Y que, sí, el autojuicio, la autocondenación. Oh, ¿por qué estoy aquí? Oh, es que soy un pecador. No, simplemente decir, bueno, Señor, yo he venido haciendo bien las cosas, yo estoy buscando de ti, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy leyendo tu palabra, yo estoy orando, yo estoy adorándote. ¿Cuál es tu propósito en esta situación mía? Haz de mí lo que tú quieras, muéstrame tu voluntad. Amén. Y yo creo que eso puede abrir una circunstancia y que Dios puede abrir un milagro ahí, ¿verdad? Posiblemente alguien que esté en proceso de deportación o algo, todavía Dios puede hacer algo. Fíjate que me voy a robar una frase del pastor Efrén, en que le mandamos ahí saludos. Saludos al pastor Efrén. Que dice, predicó el fin de semana pasado y dice, en Dios no hay pérdida. Pero realmente no hay pérdida porque Él todo usa, hasta lo aparentemente mal, lo usa para bien de nosotros. Pero ¿cuándo va a usar para bien de nosotros? Si realmente nosotros sabemos cobrar las garantías. ¿Sabes? Cuando nosotros compramos, tú estás más enterado de este tema, cuando tú compras una lavadora y viene con su garantía por 5, por 6, por 3 años, dependiendo. Tú tienes que conservar esa garantía, tú tienes que conservar ese papel. Y cuando tú llegas con ese papel y muestras y dices, mira, aquí, en esta parte dice que yo tengo esta garantía. Entonces, ¿cuál importante es para acrecentar nuestra fe? El conocer de la palabra y decir, ¿sabes qué? Mira, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Así es. Oye, qué tremendo en esta circunstancia, en esta situación, poderle presentar a Dios y luego decirle, hey, aquí, en esta garantía de vida, en esta garantía que tú has extendido para nosotros, aquí dice. Entonces yo vengo a reclamar lo que en tu palabra dice, para mí, para mi familia y para los que me rodean. Es tan importante el conocer de sus promesas para poder reclamar la garantía a tal manera de que nuestra confianza esté plenamente puesta en Él y saber y reconocer que en Dios no hay pérdida. Y eso es lo bonito de leer la Biblia porque puedes entender y conocer las promesas que te están esperando. Recuerdo la semana pasada estábamos leyendo cuando nos tocó leer en Génesis donde, ¿verdad? Moisés estaba hablando con Dios, ¿verdad? Y le dice... Le dice que... ya se me fue la onda. Algo le dijo Moisés. Algo le dijo Moisés en el Pero Éxodo, tengan fe, después pero sabremos. La idea es esa, dijo el chavo. Se me fue. Sí. Bueno, la idea es esa. El punto es que cuando nosotros conocemos, ¿verdad? Esa palabra de Dios, tenemos acceso tanto a las promesas, decía Julio, a las garantías, pero también a ese espíritu de fe que nos hace aplicar la palabra. Porque en cualquier situación, ya sea miedo, temor, angustia, desesperación, o en este momento que se te fue la idea, ya ¿verdad? Me acordé. Y que ya volvió. Teníamos fe que la recuperaría. Uno aplica la palabra y dices, a ver, Señor, hay una parte donde Dios le dice, y yo juro por mí mismo
Porque Dios no puede mentir, ¿verdad? Porque Él no puede ir en contra de su palabra y Él le dice, ¿verdad? Yo te juro por mí mismo, porque no hay nada más arriba de Dios. Que lo que te estoy diciendo se te va a cumplir y te voy a bendecir, ¿verdad? Y se lo estaba diciendo Abraham, no a Moisés, ¿verdad? Entonces, me acordé ahorita de eso, donde pues, como dice Julio, si tú lo estás viendo en la palabra y tú reclamas esta garantía, ¿verdad? Sí, va a ser válida. Porque Dios dice, por mí mismo yo te juro que lo que dice esta palabra se va a cumplir. Sí. Y fíjate que por eso dice ahí, ¿verdad? En la misma palabra dice que la gente perece, la gente se pierde, la gente Por falta muere, de conocimiento. por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De su palabra. Entonces, qué importante es el escudriñar su palabra, reclamar sus promesas y llegar con esa garantía de vida que tenemos y que la estamos extendiendo para aquel que quiera. Para aquel que quiera conocer al Dios que nos llamó a nosotros, para aquel que quiera conocer al Dios que nos da confianza, aquel que quiera conocer al Dios que nos da estabilidad, aquel que quiera conocer al Dios de lo imposible, aquí está. Y realmente no es difícil leer la Biblia. A veces las mismas redes sociales o todo lo que están mirando, que no deberíamos de mirar, nos hacen pensar que es muy tedioso leerlo, ¿verdad? Pero cuando a veces nos toca leer salmos, que nos ha tocado leer salmos, y lees 3 capítulos y a veces te los lees en 10 minutos. Sí, claro. 12 Ahora, minutos. es lo que estuvimos hablando también en cuanto al tema de la oración de hace como 2 semanas atrás. El tener una relación con la palabra de Dios debe ser algo que se da naturalmente. Exacto. Porque tu espíritu tiene hambre y sed de buscar de Dios. Y si no alimentas esa relación espiritual de decir, Señor, yo voy y busco tu palabra, no solo porque quiero saberme textos en la mente, no, yo quiero aplicar el poder de tu palabra a mi vida para que esa fe se fortalezca y así poder enfrentar las situaciones naturales de allá afuera que originalmente no pudiera enfrentar sin ti. Y me gustaría cerrar con este ejemplo que es uno de los más predicados, pero tenía algunas cosas en mi mente que quería exponer a través de a la audiencia, a través del video, pero recordamos que cuando David enfrentó a Goliat, ¿por qué razón fue el único que pudo enfrentarlo? Porque ese gigante había sido diseñado para él. Nadie lo pudo haber enfrentado antes. Duró 40 días amedrentando a Israel por la mañana y por la tarde. ¿Por qué hasta que llegó David, él pudo enfrentar a Goliat y Goliat estaba destinado a la derrota, no a la victoria? Porque ese gigante estaba diseñado para David. Nadie más lo pudo enfrentar. Saúl no lo podía enfrentar porque estaba, aparte de en desobediencia y en el error, en miedo. El pueblo no lo podía enfrentar porque estaba en miedo. Los hermanos de David no lo pudieron enfrentar porque tenían el mismo miedo. Y David no llegó contaminado con miedo. David llegó y dijo, ¿quién es este incircunciso que ha provocado a los ejércitos del Dios viviente? O sea, él sabía en quién estaba parado. Él llegó y dijo, este será como uno de los que yo mataba en el campo, fue ese oso, fue ese león, yo los destruía, entonces este será como uno de ellos. Ese gigante estaba diseñado para que David lo enfrentara, pero no para matar a David, sino para promocionar a David. ¿Qué le vino a David después de la muerte de Goliat? La promoción. La promoción. La gente lo conoció. Sí. Se casó con la hija del rey y las cantoras decían, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Así es. Entonces, el gigante en tu vida, la situación en tu vida, el proceso en tu vida no está diseñado para destruirte, está diseñado para acrecentar tu fe y promoverte. Amén. Esa es la idea con la que yo quería cerrar en Y esta por eso, pues, y nuevamente hay que aplica Romanos 8:28, ¿verdad? En el momento no sabemos la situación y podríamos renegar como he renegado muchas veces y he dicho, ¿dónde tiene lo bueno esto? Sí. Pero ya después tú dices, sí, estaba lo bueno ahí. Amén. Gloria a Dios. Y pues voy a retomar lo que tú dijiste. Sí, adelante. Ahí cuando Goliat está, ¿verdad? Dice que el pueblo lo tenía amedrentado. ¿Pero por qué lo tenía amedrentado? Por lo que les decía, Sí. por la manera como les hablaba. Escuchaban. Entonces el pueblo está amedrentado por lo que escuchaba. Hay que tener cuidado en lo que escuchamos. Escuchaban más Y al gigante que a la palabra. así es, Exacto. a creer en lo que Dios les había prometido. Así que no sé si les gustaría a alguien cerrar con oración. Y, Pues tú, mano. bueno, pues cerramos con Ven. una oración, los invitamos. Primero les quiero agradecer llegar hasta este minuto con nosotros, de poder escucharnos, porque la fe viene por el oír. Amén. Entonces Y les el oír por la agradecemos palabra de y Dios. queremos inyectar
la fe que tú necesitas. Queremos ser la inyección, queremos ser el antídoto contra tanto mal que hay en las redes sociales, contra tanto mal, tanto video basura Sí, y tanta contaminación que nos llega por medio de nuestros oídos, que queremos declarar sobre ustedes una palabra de bendición. Amén. Y vamos a orar por ustedes. Si saben que yo les pido que me acompañen y vamos a Amén. elevar esta oración. Amén. Padre, yo te agradezco. Gracias. Te agradezco porque primeramente bendecimos, tú eres Dios. fiel hasta este día, hasta el día de hoy, tú has permanecido fiel. Son nuevas, Señor, cada día, cada mañana tus misericordias, y sabemos que por esa misericordia que es extendida de parte tuya, podemos vivir las promesas de la garantía que tú nos has otorgado para nuestra vida. Esa garantía que nosotros podemos llegar a hacerla vigente si la conocemos. Esas garantías que nosotros podemos reclamar las promesas tan hermosas que tienes para nosotros, para nuestra familia, para todos los que nos rodean y para aún, Señor, aquellos que nos escuchan. Yo declaro con tu poder, Señor, con tu misericordia y con tu manifestación, la manifestación de tu gloria en cada lugar que este video se ha puesto, en cada lugar que este video se ha escuchado. Yo quiero ser esa inyección de fe. Nosotros queremos inyectar esa fe, queremos inyectar esa confianza por medio de tu palabra, no por medio de nosotros ni lo que nosotros somos, sino por medio de tu palabra, que es la garantía de que tendremos una mejor vida, de que es la garantía de que aunque andemos en problemas, aunque como decía mi hermano Carlos, que aunque todo parezca malo, tú lo usas para bien. Amén. Que no importa las cosas malas que tengan que venir a nuestra vida, tú todo lo transformas, porque cuando llega algún problema en tus manos, tú eres el especialista en transformar eso en bendición. Así que esperamos de tus bendiciones, Señor, hacia nosotros y hacia los que nos escuchan. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. 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 Nos vemos próxima Hasta pronto. semana. Bendiciones. Dale Déjanos ahí like sus y oraciones. comparte.